Esa es la tesis de nuestro querido profesor Julio César Bolaño Olivo para optar el grado de magíster en Historia. La tesis tiene bajo título Historia Económica del Real Hospital de San Andrés. La defensa de tesis tiene tres fases. Una es exposición. Le damos 25 minutos, ¿está bien? Después hay una segunda fase que es preguntas y respuestas, y la tercera fase es una fase interna de nosotros para poner la nota. Entonces, podemos empezar, Julio, si te parece. Muy buenas tardes, señor doctor Cristóbal Nascopín, decano de la facultad, magíster Roquelena Huerta Santa Cruz, magíster Juan Carlos Huara Cacuña, doctor Dino León Fernández, distinguidos asistentes. Me corresponde en esta ocasión abordar la sustentación o defensa en un trabajo desarrollado que lleva por título La historia económica del Real Hospital de San Andrés, correspondiente a los siglos XVI y XVII. ¿no? Los antecedentes de la investigación de este tema, el cual me he focalizado solamente en dos siglos, están en los personajes, por ejemplo, Ronnie, que fue uno de los personajes que temprano hizo las transcripciones de los libros de Cabildo y está tomando esa información. Otro fue el arquitecto y historiador Emilio Harper, quien realizó los planos de los hospitales coloniales, no solo San Andrés. ¿no? Luego la historiadora Amalia Castelli, en un congreso de iberoamericano en España, a través de un documento que le transmitió la doctora María Rostoroski, expuso, ¿no?, la primera visita al Real Hospital de San Andrés. Luego el historiador Emilio Valdizán habló sobre el tema de la locura. ¿no? Es un tema también un poco bastante complicado y subjetivo, porque a través de la documentación que se tiene en estos tiempos, es un poco complicado definir qué era locura o cómo definían locura en aquellos tiempos. ¿no? Y el doctor Juan Lastres, que en el año 1951, con motivo del cuarto centenario, editó la historia de la medicina peruana. Y le dedica también, en el tomo 3, relativo a la República, en el tomo 2, parte colonia, solamente unos pocos párrafos del Hospital de San Andrés, ¿no? porque aborda los hospitales coloniales en general. Luego, el doctor Arias Schreiber, médico y también incursionado en el terreno de la historia, realizó un trabajo de los médicos en la independencia y allí aborda también sobre el Hospital de San Andrés, pero para el siglo XIX. Describe este hospital solamente la infraestructura y el estado en que se encontraba, porque este hospital ya en el siglo XIX se transformó en un hospital militar. Luego Luis Antonio Viguri también hace una referencia a este hospital, junto con Lastres, en el año 51, con motivo del cuarto centenario de la universidad, publicaron un estudio de la universidad y ahí aludían la importancia de este hospital. Luego el arqueólogo Antonio Coelho y el historiador Teodoro Hampe, en un proyecto de hace algunos pocos años, antes de la pandemia, financiado por la National Geographic, ¿no? Quisieron darle un vuelco a la investigación histórica, ¿no? para hallar las momias de Huayna Cápac, Pachacútec y otros, ¿no? que fueron, según las crónicas, traídas desde Cusco a Lima. Pero, como de paréntesis y adelantándome un poco, quiero manifestar que yo revisé los archivos, cuando lo conocí casi íntegro este hospital, en su archivo, casi íntegro, digo. Que después, bueno, es espantoso lo que hay años después. Y revisando su libro de Cabildo, no dan cuenta en ese mismo año de que hayan traído dichas momias. ¿no? Entonces, y se iniciaron, este es el patio principal de este hospital que ahora está en restauración para puesta en valor. ¿no? Han encontrado muchos entierros, muchos esqueletos, y el primer esqueleto hallado se entusiasmaron, pensaban que correspondía a alguno de los incas, pero no advirtieron el desconocimiento de la investigación histórica, que desde su fundación este hospital se había convertido también en cementerio, al igual que las iglesias.
Siguiente, ¿eh? ¿Cuáles son las bases teóricas de esta investigación? En la historia económica hay diversas formas de teorizarlo, de enfocarlo, ¿no? Sobre todo, no se puede aislar en este tema el aspecto de la religión, que contempla la hospitalidad, la caridad y el cristianismo, ¿no? Y de varios autores que revisé, son tres los que me dieron sobre todo unos fundamentos que me permitieron encaminar la información hallada. Entre ellas la de Francisco Comín, ¿no? La de Robert Allen y de Edward Seligman, ¿no? Los dos primeros son contemporáneos, ¿no? Y el Seligman es un historiador de la Universidad de Chicago de la década de los 40, ¿no? Es un libro que es raro que lo encontré y fue editado en Buenos Aires, ¿no? Siguiente. ¿No? Las bases teóricas, naturalmente, tienen como fundamental definir, ¿no?, lo que se quiere hacer, entre ellos la historia económica de un tema. En este caso, la historia económica que se interesa por estudiar la estructura dinámica del cambio de la realidad, ¿no?, de la época, de una sociedad a través del tiempo, ¿no? Aquí Comín, por ejemplo, expresa que en el largo plazo no hay nada que permanezca invariable y pueda influir en la supervivencia y el progreso de la especie humana, y que la historia económica no se ocupaba solo de los últimos años o décadas, sino de los siglos y milenios previos, es decir, del mediano y largo plazo, ¿no? Y es aquí precisamente que en el trabajo que han podido apreciar hago una secuencia cronológica, ¿no?, para poder entender cuáles han sido sus variantes y cuáles han sido las constantes económicas que han sido la base de su funcionamiento, ¿no? Igualmente, el historiador Allen dice: los historiadores de la economía se fijan en el proceso dinámico del cambio histórico, ¿no? Y en la secuencia cronológica que he presentado, ahí uno puede apreciar, ¿no?, el cambio histórico que hay dentro de esta institución llamada hospital. Siguiente. Ahora, no, es otro, ¿sí? La formulación del problema. Existen estudios de diversos enfoques que reconocen la importancia del estudio, ¿no? Se consideró como problema general de la tesis lo siguiente, ¿no?, la interrogante de cuáles son las principales características económicas del funcionamiento ininterrumpido del Hospital de Españoles San Andrés en los siglos XVI y XVII. Como problema específico, ¿no?, cómo se inició la organización, funcionamiento y aquí viene lo importante, el sostenimiento cotidiano del Hospital de Españoles San Andrés para estos siglos, ¿no? ¿Qué discusiones surgieron en torno a la fundación y funcionamiento del Hospital de Españoles de San Andrés en Lima en los siglos XVI y XVII? Bueno, ocasión para explicar. Una de las principales características para que haya un funcionamiento ininterrumpido del hospital en estos siglos ha sido la renta que le concedía la corona o Mercedes, a través de Mercedes, pero estas no eran perpetuas, ¿no?, tenían que ser renovadas. Las rentas podían ser inicialmente por 8 años, después 5, después 3, y a medida que la crisis del hospital se manifestaba, nuevamente pedían la renovación de esta Mercedes y la extendían por 3 o 5 años más. Ese tenía un procedimiento, es decir, los miembros que administraban el hospital no le pedían directo al rey, iban ante los oidores de la Real Audiencia y pedían que a través suyo manden una inspección, ¿no?, una inspección ocular y constate cuál era la realidad del hospital. Es ahí donde surgen, pues, las famosas visitas al hospital, ¿no? Y una vez que han concluido la visita, elaboran un informe, ¿no? En esa visita estaba integrada por un oidor, o sea, un juez, un fiscal, un escribano y 2 testigos. Concluida esta inspección o visita, elevaban naturalmente el informe al virrey, y el virrey, una vez que recibía el informe, lo elevaba al rey, ¿no?, mandaba vía marítima, tomaba varios meses, ¿no? Lo leía el rey y naturalmente lo cursaba al Consejo de Indias, ¿no?, para su recomendación, ¿no? Bien, en cuanto a los problemas específicos, ¿cómo se inició la organización, funcionamiento y sostenimiento cotidiano del Hospital San Andrés, ¿no? ¿Cómo se inició la organización? Esta organización se realizó
por iniciativa de un clérigo. Pero antes de él, cuando se funda la ciudad de Lima, toman en cuenta que las personas que se vienen a instalar empiezan a padecer algunos malestares o enfermedades, ¿no? Habían personas que naturalmente de manera empírica podían tratar, curar, entre ellos habían médicos, cirujanos, barberos, boticarios, y daban sus servicios particulares. Lima, en ese entonces era una ciudad naciente, era caro las pocas cosas que existían, y había la necesidad de un hospital, porque este hospital, como su nombre lo dice, lo indica, tenía por finalidad tal hospitalidad, ¿no? Hospitalidad. Cuando asumí este tema, y consultando con muchas personas que se ocuparon, tenían la idea que el concepto actual de hospital ha sido siempre el mismo a través de la historia, y no siempre fue así, ¿no? Es un concepto que ha ido variando, ¿no? Y con ello también sus instituciones. O sea, el hospital surge en tiempos bastante remotos, y bueno, sus orígenes están fuera de Occidente, particularmente en Oriente, ¿no? Bueno, ¿qué discusiones surgieron al entorno de la fundación y funcionamiento del Hospital de Españoles, de San Andrés en los siglos XVI y XVII? Sí, hubo discusiones porque uno de los primeros hospitales que se crean en la capital es una especie de enfermería o posta médica que está, o estuvo, ¿no?, en lo que hoy día es el convento de Santo Domingo hacia abajo. Todavía hay el espacio, el terreno, han hecho estudios de excavación, lo que antiguamente eran polvos azules, pero una extensión bastante pequeña, ¿no? Posteriormente se trasladaría al espacio que está en Barrio Salto, ¿no?, en Guayaga, en la cuadra 8. Bueno, ese primer lugar que se crea es en base a, bueno, primero las contribuciones voluntarias de algunos vecinos y luego por las imposiciones tributarias que impone el Cabildo para construir este breve hospital, con la particularidad que no hay un acta de fundación de ello, y quienes ponen nombre a ese hospital son los vecinos, que antes que se construya le habían puesto Hospital de la Concepción u Hospital de los Reyes. Era un espacio, por decir, algo análogo como este, imagino, ¿no? Y espacio para unas 6 camas, una pequeña enfermería, y le pusieron el Hospital de la Concepción. Pero a medida que seguía creciendo la ciudad, seguían llegando más colonos para ocupar estos territorios, estas tierras, ¿no?, ese espacio quedaba chico, ¿no? Y bueno, los viajes son agotadores. Recordemos que para la época venir por tierra o por mar, que era el más usual, ¿no?, era un viaje bastante fatigado, ¿no? Bien. En torno a en ese entonces, ¿quiénes son los que han impulsado más la idea de hospital? Han sido los clérigos, ¿no? Los clérigos. Uno de ellos, el padre Francisco de Molina, que es un clérigo que no pertenecía a ninguna orden, era un cristiano que practicaba su fe asistiendo a las personas, porque muchos de los que llegaban con poco dinero, a veces casi sin nada, y al poco tiempo se estaban desanimando. Más bien, él era quien les levantaba la moral y los animaba a quedarse, ¿no? Los llevaba a su casa, les daba alimentos, si estaban enfermos, le atendía lo que tenía a su alcance, ¿no? A más de una persona. El Cabildo, naturalmente, era consciente de que necesitaban más pobladores, y al conocer esta labor desinteresada, apoya al clérigo Francisco de Molina con un dinero para que compre otras casas y siga practicando esta solidaridad. Ahora, ¿cómo se sostenía? Naturalmente con el apoyo de los pocos vecinos y también pidiendo limosna, ¿no? La limosna ha sido una de las prácticas más usuales para ejercerla, ¿no?, y también para destinar lo que se recolecta para estas personas necesitadas, ¿no?, y sobre todo de manera desinteresada. Por otro lado, también había ya un miembro del clero de manera oficial, el padre Jerónimo de Loaiza, que por el año 1549 ya había impulsado la creación del Hospital de Santa Ana.
Este hospital de Santa Ana, que después se convertiría en el hospital de indios, solamente para indios, inicialmente se atendían ahí blancos, ¿no?, o españoles e indígenas, ¿no? Pero, naturalmente, los miembros del Cabildo de Lima y muchos miembros de la comunidad de la ciudad no estaban de acuerdo. De modo que durante cerca de 3 años, que este hospital de Santa Ana fue de españoles y de indios, pudo convivir con muchas dificultades. Incluso desde España mandaban recomendaciones de que se auditen los gastos o las mercedes que autorizaba el rey para que se destine un dinero de la Real Hacienda para, ¿no?, para este hospital, ¿no? Tuvieron que pasar 3 años para que se destine ya un hospital exclusivamente para españoles, ¿no? Inicialmente también fue mixto, ¿no?, porque Santa Ana, un hospital de indígenas, era para hombres y mujeres, y San Andrés, ¿no?, Real Hospital de San Andrés, era exclusivamente para hombres, pero también se estableció una sala, ¿no?, o una enfermería, como dicen los documentos, para mujeres, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Cuál sería la justificación teórica y práctica de esta investigación? Abordando los estudios de diversas perspectivas acerca de los orígenes, formación y funcionamiento, en la práctica busca presentar las circunstancias económicas que hicieron posible su funcionamiento a servicio de la sociedad colonial en estos siglos, ¿no? Y me he focalizado solamente este siglo, o estos siglos, perdón, me he delimitado el tema, porque no he tocado el siglo XVIII o XIX, que es sobre lo que más he escrito, más he investigado. Sin embargo, hay un vacío en estos siglos, ¿no?, que aquí es donde me he detenido, y bueno, no ha sido sencillo también ¿no?, abordar este periodo. Y aún así, queda pendiente todavía mucha información, por documentación, bueno, desaparecida, y también en España, que cada vez van presentando más a través del portal de archivos españoles documentos que ellos van digitalizando, ¿no? Siguiente. El objetivo general de la investigación es analizar, determinar y explicar la influencia ejercida por el virreinato y sus instituciones en el funcionamiento del Real Hospital, ¿no?, de San Andrés, y qué sector de la sociedad fue beneficiado, ¿no? A este respecto, es conveniente resaltar que el sector social beneficiado eran los más pobres. En Lima no todos eran ricos, los ricos o los más solventes eran los que fueron protagonistas de la conquista, los que se beneficiaron con el repartimiento, pero las personas que llegaban a posteriori eran simplemente colonos de distintas ocupaciones, de distintas edades, ¿no? De modo que ellos solamente tenían acceso a un terreno que el cabildo les podía dar, ¿no? Entre los objetivos específicos, determinar la forma en que la organización virreinal influyó en el funcionamiento del hospital. ¿De qué manera influyó? Bueno, a través de sus instituciones como el cabildo, que parte de los impuestos que recaudaba, como el de la sisa, y otros los destinaba para el hospital, ¿no? Igualmente le va asignando luego otros también tributos pequeños, ¿no?, y como también la Real Audiencia. Hay unos derechos que las personas pagaban cuando tenían que litigar, que le llaman derechos de penas de cámara, ¿no?, que tampoco era mucho, era un dinero significativo, pero anual ya constituía un pequeño monto que se destinaba para la atención de los enfermos de este hospital, ¿no? Siguiente. No, todavía. ¿Qué pasó? No, sigue. No, ahí pasa esto, no. Ya saltaste. No, ¿qué pasa? Regresa. Eso ya. Otro, falta el de. Sí. Ahí está. Situación ambiental de la ciudad de Lima. Se ha saltado. Disculpen, más bien se ha saltado. ¿Por qué la situación ambiental? Aquí no se puede pasar por alto el entorno natural que influye en la salubridad de los humanos. Personas que se instalan en un medio y naturalmente
ese medio tiene que garantizar una serie de condiciones, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Tener acceso al agua, ¿no? A la limpieza pública, una serie de saneamientos. Para aquella época, bueno, lo único que disponían era del entorno natural, del escenario paisajístico. Cuando Lima es escogida como sede, ¿no? Sobre todo, ¿no? El cambio de capital, 1534 se había fundado la ciudad capital en la Sierra Central, en Jauja, pero no estuvieron ni un año y deciden cambiar. Por abril más o menos se fundó Jauja, y en diciembre hacen un cabildo y decían, no, tenemos que irnos de acá, ¿no? Cuando uno lee los libros de cabildo, señala las causas, que era mucha altura, que había mucho frío, que los caballos se enfermaban, que había mucha nieve, que les chocaba la altura. Lo cual podría ser aceptable, pero si uno lo relee bien, los comienzos de la conquista, uno puede darse cuenta que ellos estuvieron en Cajamarca, luego por Huamachuco, luego por la Sierra de Ancas, en la Sierra Central, luego estuvieron por Ayacucho, en Vilcashuamán, Apurímac y llegaron al Cusco, de modo que ya se habían adaptado a la altura, se acostumbraron a la altura, ¿no? Y esas explicaciones, personal, no lo considero muy convincente. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando se instalan en Jauja, como luego se instalarían en Lima, ¿cuál es una de las políticas que hacen los conquistadores, ¿no? El repartimiento, o sea, repartirse la tierra con sus pobladores. Y se reparten los pobladores, o esa población indígena, para su servicio, ¿no? Y se dieron cuenta que naturalmente los huancas, Jauja, la zona huanca, fueron sus principales aliados contra los ejércitos de Tahuantinsuyo. De modo que, en mi modo de ver, creo que entendieron que ahí habían cometido una política desatinada y deciden naturalmente mudarse a otro lugar, ¿no? Donde no haya influencia huanca, y vienen para la costa. Es más, para estar en un lugar más cercano al mar, porque los huancas naturalmente eran una población muy guerrera, ¿no? Muy belicosa, numerosa también, ¿no? Y sobre todo han sido muy importantes hasta el siglo XIX, hasta la Guerra de Independencia. O sea, esa alianza que se gestó en el siglo XVI continuó hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta la batalla de Ayacucho, ¿no? ¿No? Luego, la desaparición de los bosques. Los mismos libros y documentos de la época reseñan que Lima estaba rodeada de un bosque, ¿no? Y de acuerdo a los términos de la ecología ¿no? de esta zona, ¿no? De la costa peruana, estos serían bosques secos, ¿no? Bosque seco tropical, ¿no? Por especies de guarango, ¿no? Algarrobos, ¿no? Árboles frutales como nísperos, ¿no? Pacaes y otros, ¿no? Bueno, de eso también lo menciona Ciesa, ¿no? Cuando se desplaza a caballo por estos caminos, incluso hasta se sorprende por las frutas que haya, ¿no? Que encuentra, ¿no? Chirimoya, y alguna la describe en verso, ¿no? Como es el caso de la lúcuma, ¿no? Dice, esta es una fruta sedosa y muy sabrosa, pero no es jugosa, ¿no? Y efectivamente, y era la lúcuma, ¿no? Porque la lúcuma es una fruta que sabemos que no tiene jugo, su textura es de seda y de sabor agradable, ¿no? Y Ciesa describe parte del entorno donde luego se fundarían muchas ciudades, entre ellas Lima, ¿no? Entonces, a los 20 días de haberse fundado Lima, y de esto da cuenta los libros de Cabildo, que ya buena parte de los bosques habían desaparecido, ¿no? Y quedando un escenario poco agradable a la vista, ¿no? Y deciden naturalmente ahí dar las primeras normas, ¿no? En mi opinión, yo lo veo como la primera, tal vez las tempranas legislación forestal de Lima, ¿no? Pero fue difícil aplicarla, pese a que imponían sanciones económicas y físicas, ¿no? Fue difícil impedirlas. ¿Por qué? Porque seguían llegando más colonos, no todos estaban familiarizados con las normas, todos necesitaban ¿no? de esta materia prima de los bosques, ¿no? Como madera y como leña, como recurso energético, ¿no?
Las sanciones, ¿no? Curioso, ¿no? Para los indígenas que estaban cortando un árbol o para un esclavo eran 50, 100 azotes, ¿no? Y al dueño del esclavo o del indígena que había recibido la orden solamente se le aplicaba una multa de 20 o 50 o 100 pesos, ¿no? En moneda de oro, ¿no? En asterisco he puesto el aspecto de la guerra civil y menciono esto del segundo libro de Cabildo de Lima, ¿no? Que no fue publicado, ¿no? Indagando, refiere que este ha sido un periodo bastante álgido, como la ciudad era chica y las pugnas entre Pizarro y Almagro estaban extendidas. Habían en momentos en que a veces dominaban los almagristas y en otras los pizarristas. Y el cabildo igual no se interrumpían, tenían que realizarse, ¿no? Donde los vecinos tenían que dar su apoyo, ¿no? Muchas veces por una cuestión estratégica, ¿no? Hoy día ganaron los pizarristas, hoy día todo Lima somos pizarristas. Mañana ganan los almagristas, mañana todos serán almagristas. Entonces, para no dar cuenta de ello, tuvieron que hacer desaparecer ese libro. Pues por eso que ese libro no está en los archivos, ¿no? Y naturalmente eso comprometería, ¿no? Muchas personas que después, naturalmente, ganaron los pizarristas, los que antes fueron plenamente almagristas, terminaron siendo pizarristas, ¿no? Bueno. Aumento de vivienda y población. Llegaban más migrantes, ¿no? De España como de Centroamérica, ¿no? Españoles que radicaban en México, Guatemala, venían a estas tierras y naturalmente el cabildo les daba un terreno para que construyan su vivienda, ¿no? Y la materia prima, naturalmente, estaba en los bosques, ¿no? La mano de obra siempre fue indígena, ¿no? Y cada vez más vecinos, menos árboles, más vecinos, más casas, menos árboles, menos árboles, menos árboles, ¿no? ¿No? Esto iba de la mano, ¿no? Una progresión bastante irreversible para la naturaleza, ¿no? Entre una también de las ordenanzas que da el municipio es la prohibición, ¿no? En esta temprana ciudad, de animales domésticos que estén sueltos, ¿no? Las personas que llegaban, algunos traían sus carneros, sus cerdos, ¿no? Se reproducían y los paseaban por las calles para llevarlos a pasear. Pizarro, naturalmente, como uno de los principales, el más importante conquistadores de los territorios y también miembro perpetuo del Cabildo, él estableció una ordenanza que se prohibía que las personas que están, lo que conocemos como el damero de Pizarro, estén paseando sus animales por allí, e incluso que las personas críen animales dentro de sus casas, ¿no? Porque naturalmente, aparte de levantar polvo, dejaban sus heces y también eran generadores, pues, de enfermedades, de focos infecciosos, de insectos, ¿no? Entre las sanciones también establecidas era que los nuevos vecinos que llegaban traían vacunos, caballos, ¿no? Y habían otros que, bueno, que anteriormente ya habían llegado y recibieron un terreno, sembraron ahí, o tenían sus cultivos de maíz, de papa o de yuca, y sus animales sueltos iban y se comían los cultivos, ¿no? Fueron en queja al Cabildo, y el Cabildo naturalmente impuso una sanción, ¿no? De 10 pesos, de 20 pesos, ¿no? No solamente en lo económico, ¿no? Si reincidía en mantener sus animales sueltos, ¿no? Le quitaban así poco a poco un animal. Y lo más complicado fue con los animales menores, ¿no? O sea, con el ganado caprino, con el porcino, que también era dañino, ¿no? Estaba suelto. Y dan una ordenanza para, bueno, que tengan de manera ordenada su crianza, pero fuera de la ciudad, ¿no? Fuera de la ciudad, fuera del damero, ¿no? Bueno, había otra también particularidad, ¿no? En cuanto a arrojar cadáveres a las calles, ¿no? Y si un esclavo o un indígena moría dentro de la propiedad de alguno de los vecinos, ¿estos qué hacían? Simplemente lo arrojaban a la calle o a un descampado para que los gallinazos u otros animales se encarguen ya de, ¿no? Con la naturaleza de desaparecer, ¿no? Al respecto también hay una
En la biografía del virrey Toledo, cuando viene a estas tierras, él desembarca en el norte, por Paita, y camino por tierra hacia la ciudad de Lima. Lo primero que hacía al llegar a un poblado, ¿no?, era preguntar a las personas que lo recibían, ¿no?, con su servidumbre, que eran indígenas y esclavos, ¿no?, o negros. Los saludaban al virrey y lo primero que preguntaban: ¿tus sirvientes? Sí. ¿Y ya están bautizados? No. Si no están bautizados, naturalmente, no tenían derecho, pues, a la cristiana sepultura, ¿no? Por eso tenían que bautizarlos, cristianizarlos y darles un entierro cristiano, ¿no? Sí. Ya, gracias. Bueno, ahora, en cuanto a los hospitales, ya. En cuanto al Hospital de San Andrés, este se fundó en 1552. Pero a partir de 59 hay un hecho importante, ¿no? El patronato del hospital inicialmente estuvo bajo el cabildo, y en 1559 pasa naturalmente al virrey Hurtado de Mendoza y al rey. A partir de ahí se pasa al patronato real. Es a partir de 1559 que adopta el nombre de Real Hospital de San Andrés, ¿no? Esto que quería destacar. Lo otro es que a lo largo del siglo XVI, si uno puede apreciar en la lectura, ha tenido continuas crisis, ¿no? Porque sostener la caridad tiene un costo económico, y ese costo económico fue subsidiado por limosnas, por contribuciones del cabildo y también por mercedes de la corona, ¿no? Le dieron naturalmente una chacra para que lo alquilen, lo que se denomina como censo o enfiteusis, ¿no? Y en el siglo XVII hay un hecho singular, ¿no? Cuando muere el padre Molina, Francisco de Molina, su fundador, en el año 1600, le sucede un padre jesuita, quien sugiere la creación de una hermandad. Pero aquí viene lo curioso, ¿no? Que esta hermandad estaba integrada por miembros más notables de Lima, comerciantes, gente próspera, ¿no?, gente de negocio, y ellos naturalmente, ¿no?, era una distinción ejercer la caridad. Para ser miembro de la hermandad cobraban, ¿no? Tenían que dar una contribución mínima de 30 pesos o 50, ¿no? Pero otra de las características es que en este siglo XVI se empieza a modernizar un poco el hospital, ¿no? Sus rentas, que en el siglo XVI eran de 4.000, ¿no?, y sus gastos eran de 10.000, ¿no? En el siglo XVI, naturalmente, van aumentando sus rentas, pero también van aumentando sus gastos, ¿no? Hay un momento en que llegan casi a 15.000 de ingreso, pero los gastos pasan los 20.000, ¿no? Es decir, empieza a incrementar también el patrimonio del hospital. Y en los libros hay cuenta también de que el hospital tenía unos negocios en España, ¿no?, que no están puntualizados, ¿no? Tal vez en algún momento se conozca cuando España, naturalmente, siga sacando más documentos sobre este tema que hay allá. Hay una doctora Ortega que hizo su tesis de doctorado a médico en España sobre los hospitales en Lima, y ahí toca San Andrés y tocó parte de estos documentos que tuvo la suerte y la oportunidad de hallarlos, ¿no? Bien, otro aspecto que quiero destacar también, que el Hospital de San Andrés y todos los hospitales de Lima de aquella época, durante 16 y 17, jamás fueron centro de enseñanza. Jamás fueron centro de enseñanza. Y los médicos eran personajes particulares que brindaban su oficio por un salario, ¿no? Un salario anual por lo general, ¿no? 200 pesos al año que le pagaban en el siglo XVI, y en el siglo XVII su salario va a aumentar, ¿no? Pero era un pago que naturalmente no le decía que tenía que estar cada qué tiempo, ¿no? Pero era un pago anual. Y además los oficios estaban diferenciados, ¿no?, del médico, del cirujano, dos oficios distintos. Bueno, otro aspecto también que cabe destacar de este hospital es que en el 17 los miembros de la hermandad
tenían una visión, se puede apreciar un poco más, llamémosles, más diligente, ¿no? Que buscan un personaje que trabajaba en el hospital, que le dicen el ropero. ¿Quién era el ropero? Era una persona que lavaba las ropas o las remendaba, las ropas las lavaba y las remendaba, las arreglaba y confeccionaba, ¿no? Decían que en vez de comprar ropa para el hospital, mejor que una persona compre la tela y este personaje se encargue de hacerla, ¿no? Y deciden hacer en una de las estancias que tenía el hospital en Guaylas, allí se establezca un obraje, ¿no? Y pedían la licencia del rey, ¿no? Otro aspecto también que quiero destacar de San Andrés para finalizar mi intervención es que en base a muchos artículos que se han escrito de que es el hospital más importante, lo es, pero no es el más antiguo, dice, por ser el más antiguo. Ni es el más antiguo del Perú ni de América. El más antiguo de América es el de aquí en la isla española, en San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari, que fue fundado en 1503. Y aquí en Sudamérica sería el hospital de García de Lerna en Santa Marta, Colombia, en 1530. Es un hospital que duró 6 años y su fundador no fue un miembro del clero ni alguien de la nobleza, sino un capitán, un capitán, que lo hizo naturalmente por consideraciones que los españoles salían heridos en su combate con los indígenas, ¿no? Pidió una renta al rey, no la recibió y por eso que este hospital duró 6 años. Y después se crearía, algunas décadas después, el Hospital de Santa Fe de Bogotá, ¿no? Creo que hasta aquí es mi intervención, no sé si tengo el tiempo concluido. Y bueno, gracias por su atención. Pasamos a la sesión de preguntas. Empezamos por el profesor Warner. Le propongo las dos preguntas, ¿no? Señor profesor, señor presidente, Cristóbal Moí, para tu Borja, César Borja, por León. Primero saludo al profesor Julio, una tesis muy valiosa, sin duda. La gestión y continuar las instituciones coloniales representa un aporte historiográfico, en este caso, ahora tales como los hospitales coloniales. Existe un tema para mí fascinante como complejo, que son los censos, ¿no? Su usufructo, utilidad, tipos, tienen un impacto que inclusive va hasta el periodo republicano. Dos preguntas, profesor Julio Buenaño. La primera, ¿cuál sería la importancia o aporte de los censos para la gestión y viabilidad del Hospital de San Andrés en los periodos que usted estudia? Y la segunda, ¿qué otros ingresos fueron significativos para el hospital en el periodo estudiado? Esas son dos preguntas. ¿Quiere responder uno por uno? Sí, yo creo mejor para... En relación a los censos, yo creo que es un importante. Los censos estaban relacionados con una propiedad que se le daba como una merced. Y las propiedades que tuvo el hospital fueron en Cañete, por ejemplo, ¿no? Lo que conocemos como la Hacienda de Herbay, que antiguamente fue una tierra que estaba ocupada por los indígenas de Chincha, ¿no? Luego le dieron otra en Guaylas, ¿no? En Ancas. Y otra que después no sé en qué momento, pero lo mencionan en los libros de Cabildo del hospital, que es acá en Chancay, Torreblanca. Cada una daba una utilidad de 2.000 pesos, ¿no? 2.000 pesos. Pero también conviene señalar que había una flexibilidad, ¿no? Que era relativo, porque las cosechas del 100% cultivado no siempre se lograba el 100%, por sequías, plagas, ¿no? O inundaciones, ¿no? Pero estaba tasada en esa cantidad. Esa es la importancia de los censos, ¿no? O sea, es un patrimonio que lo cede a otra persona y le da un beneficio, ¿no? Y también había, incluso cuando termina el censo de una persona, se lo dan a otro, y ahí pude notar que se lo da hasta con ganado, ¿no? Tenía que velar porque el ganado siempre esté saludable, y pasto, y bueno, de sus productos lácteos, ¿no? ¿Y qué otros ingresos significativos tuvo? Bueno, se les dieron de parte del Cabildo de Lima, ¿no? El impuesto de la sisa, ¿no?
de parte de la Real Audiencia mencioné, ¿cómo le llaman? Las penas de cámara, y también otras como el corral de comedias, ¿no? El corral de comedias, ¿no? Y luego vendría también el Coliseo de Gallos, ¿no? Que está al costado de la casona. Ahí estaba, ¿no? El corral de comedias sería el local que hoy día es la Sala Alcedo, ¿no? La Sala Alcedo. Bueno, esas serían, y luego las otras rentas importantes que no eran perpetuas serían las encomiendas, ¿no? En Jatunjausa, y la de Yauyos fundamentalmente, ¿no? Y aquí hay una cuestión bastante de Yauyos bastante curiosa, ¿no? Después de una epidemia había disminuido la población. Ellos daban una renta de 2.000 pesos al año. Entonces de Lima va un emisario del Cabildo y del hospital para negociar por qué se retrasaban en el pago. O sea, esos 2.000 pesos los pagaban en dos partes al año, ¿no? 1.000 lo pagaban en la época de la fiesta de San Juan, como hace poco, y el otro 1.000 pesos los pagaban en diciembre, ¿no? Pero como hubo poca población, se enfermaron, murieron, diciendo, bueno, tratándose de ustedes que paguen 1.970, ¿no? Esa fue la negociación, entre comillas, a favor de los indígenas, ¿no? Los censos, como decía, tenían una particularidad, que no eran perpetuos, entonces lo daban por 6, 8 años. Pero el hospital tenía que sostener a diario, pagar alimentación. ¿Y en qué consistía, no? A diario, consumían caldo de pollo y de gallina. Compraban permanentemente gallinas. Creo que la única garantía que daba el hospital era, como decía, para levantar a las personas que estaban con la vitalidad caída, darle una buena alimentación, ¿no? Lo que ahora en el argot popular dirían, no, la vitamina O, la vitamina olla, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, esto, pues, nos decía, los censos y los repartimientos. Los repartimientos o el tributo indígena, a medida que ya se vencía, pasaba el tercer año, el hospital seguía haciendo sus caricias y hacía el trámite para renovar ¿no? Estos tributos indígenas, ¿no? Eso sería. Interesante el tema, ¿no? Sobre el Hospital San Andrés y sus inicios y su funcionamiento, y sé que ha llegado hasta el siglo XVII, ¿no? Porque ya después es otro manejo, ¿no? Hay una diferencia sustancial entre estos dos primeros siglos y los siglos siguientes en cuanto a cómo se manejaba, tanto administrativamente como económicamente. Y mi pregunta va por ese lado: ¿en qué medida, ¿no? ¿Cuáles han sido los repositorios que ha utilizado para abordar estos dos siglos? Bueno, los que menciono más. El más importante es el de la Sociedad de Beneficencia Pública. Y luego el otro, el de la Municipalidad de Lima. Y luego las otras bibliotecas, ¿no? En cuanto a la Sociedad de Beneficencia Pública, quiero hacer una acotación, en el sentido que este tema lo elegí, mejor dicho, lo sugirió el doctor Pablo Macera, cuando estábamos trabajando en un proyecto de los precios, ¿no? Éramos 4 personas, estaba en paz descanse nuestra amiga Rosaura Andazábal, Luz Peralta, Hilder Mendieta y el que habla, ¿no? Y Rosaura Andazábal, ella casi, bueno, continuó. Yo tuve que retirarme luego de un tiempo. Cuando terminé, fui a trabajar a otra institución. Pero había fichado buena parte de San Andrés. O sea, al doctor Macera le entregué todo lo referente a precio de San Andrés. Y aparte habían hecho algunas fichas de este tema. Con cargo, naturalmente, a continuar. Cuando después de año y medio regreso al archivo, ¿no? Mi sorpresa fue que ya no me querían dejar entrar. Tuve que insistir, ser enérgico, y cuando, bueno, me dejaron entrar, verdad, no salí.
me espanté porque esos estantes que estaban llenos de documentos, de libros, incluso el libro de Marquesí de Bienes, esos estantes estaban vacíos. Pensé que se habían mudado, llevado a otro sitio. Y la persona que estaba a cargo me dijo, no, señor Gales creo que era, ¿no? No, así he estado, me dijo. No, ¿cómo va a ser si con el doctor Macer hemos trabajado acá, un equipo? Y esos estantes estaban llenos. Bueno, ya no estaban los libros de cuenta que yo había revisado. Este libro que mandó el virrey Toledo, el libro de constituciones, es un libro inmenso, me acuerdo, que ese yo lo dejé para el final porque estaba muy deteriorado y unas partes estaban en buen estado, ¿no? Lo dejé para último, no quería tocarlo porque levantar una página se caían las letras, ¿no? Ustedes saben cómo son esos documentos, ¿no? Y bueno, después, bueno, Rosaura Andazábal agotó todo lo de Santa Ana, ¿no? Y es una pena que no lo haya podido publicar, pero me consta que ella sí agotó toda la información, ¿no? de Santa Ana. Bueno, por otro lado, entonces busqué las fichas que tenían, o sea, los documentos que consigna ahí Sociedad de Beneficencia Pública en el trabajo son documentos que ya no están, ya no existen, pero que pasaron por mis manos, ¿no? Hasta ahora último, nomás hará 3 semanas también quise intentar nuevamente entrar de manera presencial al archivo, no he tenido suerte. Me dicen, ya está colgado en la red, ustedes pueden entrar como dicen, por internet, y es engorroso para no poder encontrar nada, ¿no? de la beneficencia, ¿no? Bueno, es en el Archivo General de la Nación cuando alguien me dice que aquí hay bastante información de San Andrés. Y me alcanzan un catálogo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pido los documentos, bueno, esperando 1 hora, 2 horas, nada, ¿no? Sí, no hubo suerte, demoran en buscarlo. Bueno, uno no podía ir todos los días, interdiario, cada semana, hasta que se mudan al local del Correo Central. Bueno, en ese lapso se interrumpió el servicio. Bueno, dije, será la atención pues en el Correo Central, en el local actual, ¿no? Tampoco, hago mi ficha y pido, nada, demora. Hasta que señorita Celia Soto, exalumna de esta escuela, historiadora, de manera muy diligente, ¿no? Bueno, se preocupó, ¿no? Porque siempre iba y no me daban. ¿Qué está buscando? Me dice. Le digo, ¿no? Esto es San Andrés. Mira ese catálogo y empieza de manera muy diligente, me sorprendió, una persona muy diligente, ¿no? Indagó, se tomó un buen tiempo, casi 1 hora, rastreó hasta buscó el libro de ingreso del documento y me comunica luego que, mire, aquí no ha llegado ningún documento de la beneficencia pública, solamente nos han dado este catálogo para que el público sepa lo que tenemos. Pero lo habían puesto en los catálogos del Archivo General de la Nación como documentos que son parte del archivo. Y en un acto ceremonial de la beneficencia pública, cuando inauguran supuestamente la primera digitación, la primera parte de digitación, una funcionaria dijo, no, que no, por si acaso, aquí no se ha perdido ningún documento, ¿no? Todo lo hemos enviado al Archivo General de la Nación. Y el Archivo General de la Nación no tiene ningún documento de la Sociedad de Beneficencia Pública. Solamente nos enviaron, dijo, este catálogo. Eso me ahorró prácticamente días, semanas, hasta meses que iba a pedir, sentándome, esperar que me traigan el documento, ¿no? El otro repositorio importante, ha sido muy servicial, es el de la Municipalidad de Lima, ¿no? Ahí están los libros de Cabildo. Ahí me permitieron sobre todo encontrar las ediciones incluso antiguas, ¿no? La primera, la de Torres Aldamano, y luego de Brone y Harterré, ¿no? Luego, en la Biblioteca Nacional también, y un documento que ya no está, ¿no? Que lo tengo ahí copia, ¿no? Debe estar traspapelado, imagino, ¿no? Que refiere que San Andrés inicialmente fue la primera cárcel de Lima. Y bueno, la primera cárcel sería, imagino yo, la celda de los locos, pues, porque no había mucho con ese mal, ¿no? Salvo hasta el siglo XVI, XVII. Y en el siglo XVII
¿no? Ahora que el profesor Guana me preguntó, ¿qué otra renta? ¿No? Llegó un familiar de un funcionario de la Caja Real de Potosí, ¿no?, a la loquería. Lo consideraban loco y lo mandaron a Lima, San Andrés, con una renta anual de 1.000 pesos. Y muchas veces esa renta contribuía no solamente a la atención de este personaje, sino también de otras salas, ¿no? Un aspecto que luego trastoca a San Andrés, que va relacionado con la ciudad de Lima, es el aumento de la tuberculosis, ¿no?, que para la época le llamaban enfermos éticos, o sea, éticos con H, ¿no? Se preocupan, dicen, ¿no? No podemos tener una sala llena de enfermos éticos, ¿no?, con el riesgo de que es muy contagiosa, ¿no? Esperaban construir otra sala, ¿no? Pero en Lima se había desatado una especie de epidemia de tuberculosis, ¿no? Lo que nos lleva a indicar de que, bueno, había gente desocupada o malnutrida y por consiguiente, si están malnutridas, sus defensas son bajas y son susceptibles de ser contagiadas por esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo, no olvidemos que a San Andrés llegaba gente pobre, y era la gente pobre la que reunía estas características de ser vulnerable, ¿no? Antes de ceder la palabra al profesor Pino León, quisiera primero felicitar a Julio por el trabajo, muy interesante. Además creo que he escuchado hablar de su hospital varias veces, siempre prometiendo la tesis. Es un gran logro, siempre es un acto maravilloso ver una tesis, con todas las dificultades que todos nosotros tenemos con respecto a la investigación, las dificultades ya de algún modo descritas por Julio como que le cierran el archivo, etc., ¿no?, más allá del problema ya más de índole profesional de uno mismo, por carencia muchas veces de tiempo, ¿no? Tenía varias preguntas. Una ya la realizó Ruth. Entonces, tenía dos, básicamente. Una es, he entendido que los hospitales no eran un sitio de curación, como hoy día, sino un sitio de descanso y de morir tranquilo, imagino también, ¿no? En el siglo XVI y XVII, ¿cuántos hospitales había en Lima? Me da curiosidad. ¿Y eran administrados por la iglesia? Y también ¿por qué termina en el 17, a fines del 17 la tesis? ¿Cuántos hospitales habían en Lima? Hasta el 17. Bueno, el primero es el Hospital de Santa Ana, oficialmente con cédula, ¿no?, con cédula de creación, ¿no? El anterior era enfermería, que decía el de la Concepción o de los Reyes, modo de enfermería, y ese nombre lo asignó los vecinos, ¿no?, la población. El segundo hospital es San Andrés, ¿no?, españoles. Luego le seguiría el Hospital de la Caridad, que era para mujeres. Su ubicación es cerca del Congreso, ya desapareció, ¿no? El otro hospital sería el de incurables, ¿no?, el de incurables, o conocido como Santo Toribio Mogrovejo. En la fecha es el hospital docente de San Marcos, ¿no?, neurológico, que está en Girón Ancas, ¿no? El quinto hospital sería el de San Bartolomé, destinado para negros o mulatos, que está al costado está en Girón Guanta, ¿no?, al costado de lo que era Santa Ana. Lo que hoy en día es la Plaza Italia, antes se llamaba Plaza de Santa Ana, decían, estaban los tres hospitales, ¿no?, Santa Ana, San Andrés y San Bartolomé. Hay un profesor de la Universidad Cayetano Heredia, Lombardi, te digo, ¿no?, es médico, también le interesan estos temas de historia, y él lo definió eso, como dice, bueno, aquí está el triángulo de la salud, lo cual me parece que es un exceso. Yo diría que es el triángulo de la caridad. Y también no ha sido necesariamente un lugar para ir a morir, ¿no? Si habían curaciones, eran curaciones menores, las que estaban al alcance, ¿no?, inflamaciones, contusiones, ¿no?
algunas fiebres, como le llamaban calenturas, buscaban forma de desinflamar, ¿no? Porque el conocimiento limitado de la medicina era evidente, de modo que no sabían que era infección. Si había una fiebre, o como calentura le llamaban en la época, ¿qué hacían? ¿No? Dicen, no para la calentura. Venía el sangrador, ¿no? Hacía sangrar, y al sangrar, eliminar sangre que bajaba la presión. Y al bajar la presión, que viene en escalofrío, ya le bajaron las calenturas, pero no combatieron la infección. Y al final terminaban falleciendo, ¿no? De que fallecían, cierto, ¿no? Cuando ya iban personas por un mal ya avanzado, no se podía diagnosticar, ¿no? Y además, eran los tiempos cuando muchos oficios se les llamaba, ¿no? Por ejemplo, a los médicos, ¿no? El arte de curar, ¿no? A los contadores que llevan las cuentas de los comerciantes, el arte de contar, cuando la medicina todavía era arte más que ciencia. Y es en el a partir del siglo XVIII, ya cuando tiene carácter de ciencia. Acá todavía era una cuestión altruista, ¿no? Estaban en manos de la mayor parte del clero, ¿no? Administradas por ellos fundamentalmente. Es por esa razón que hasta ahora, ¿no? En todos los hospitales o en una clínica privada siempre va a haber un miembro del clero, ¿no? Una pequeña capilla, una monja o alguien, ¿no? Y ha sido fundamental su presencia de ellos para darle ayuda espiritual, para sobrellevar la enfermedad o naturalmente aceptar la resignación de sus últimos días de vida, ¿no? Y eso va a continuar porque, miren, en el siglo XVIII, XIX, un tema que ya no me acuerdo, cuando se crea la Facultad de Medicina, ¿no? Ahí llevaban cursos también de teología y de filosofía, más filosofía. Y también el conocimiento era ya un poco más avanzado, en el sentido que acá llega de manera tarde, ¿no? En América y acá Perú también, ¿no? Desde el siglo XVII ya en Europa los hospitales en Europa empiezan a hacer la disección humana, a conocer el cuerpo humano interiormente. Acá eso recién en el siglo XIX, ¿no? Y Unánio naturalmente es uno de los que impulsan, y el virrey Abascal, ¿no? Naturalmente crea, pues, ¿no? La Facultad de Medicina y le pone el nombre San Fernando en honor a él, y también imagino a Fernando VII, ¿no? Pero miren lo irónico, ¿no? Permítanme un paréntesis al miembro del jurado. Estuve revisando esa parte también y llamó mi atención, conversando con algunos médicos, ¿no? Viene General San Martín en los tiempos de la independencia y cambia nombre de muchas instituciones, entre ellos a la Facultad de Medicina de San Fernando, y le pone Colegio Nacional de Medicina Independencia. Décadas después, un profesor médico sanmarquino, natural de Piura, llamado Cayetano Heredia, restablece un nombre colonial y establece una Facultad de Medicina de San Fernando. Y es durante la guerra con Chile cuando, así en la casona se forma el famoso Batallón Carolino. En la Facultad de Medicina, los estudiantes de medicina forman el Batallón Independencia. O sea, eran reivindicando el nombre inicial de la República que le correspondía a la Facultad de Medicina. Entonces, hemos llegado a tiempos de bicentenario y no ha habido ninguna opinión, se puede decir, crítica o autocrítica de este nombre colonial que se restableció en la Facultad de Medicina, ¿no? Suena bonito, pero bueno, ¿no? Son las contrariedades de estos tiempos, ¿no? No, hasta acá mi respuesta, doctor. Muchísimas gracias, doctora Puy. Buenas tardes, jurado. Bien, la tesis del profesor Julio Bolaño tiene muchos méritos, porque hay que recordar que los enfermos en el mundo colonial también se van a diferenciar no solamente por un asunto social, sino también por un asunto técnico. Por ejemplo, funcionan algunos hospitales como el de Santa Ana, la de San Andrés, inclusive la de San Bartolomé. Bueno, en este caso del hospital de San Andrés cura a los enfermos españoles, pero también hay información, como muy bien en la tesis lo recalca el profesor Julio, recuerdo por ejemplo una visita del año 563, aparecen también enfermos de locura, ¿no? Oraques. Sí. En el siglo XVII inclusive aumentan muchos enfermos cuestiones de mal de la cabeza, ¿no? Ahora, este hospital tiene una gran relevancia histórica no solamente para nosotros, sino también yo creo que también para toda la región, ¿no? Porque tiene
parte también de nuestra Universidad de San Marcos, ¿no? Ahora, la tesis tiene muchos méritos. Uno de ellas, entre ellas, por ejemplo, tenemos la revisión de los documentos, los manuscritos, por ejemplo, como ya muy bien lo ha estado señalando el libro de Cabildo, documentación también del Archivo General de la Nación, ¿no? La sesión de protocolos, ¿no? La sesión también de las famosas cajas de comunidad, haciendas, tierras, derecho indígena, tributos, ¿no? Y esto, ¿para qué se revisa? Para más o menos lo que se ha pretendido con esta investigación es reconstruir no solamente los ingresos y egresos también de ese hospital, ¿no? Como muy bien el profesor Julio lo ha señalado, ¿no? Había más egresos que ingresos prácticamente en ese hospital, ¿no? Uno de esos ingresos, por ejemplo, son los impuestos, ¿no? Son los ingresos también a través de las limosnas, los tributos también muy bien de los indígenas, los repartimientos de Atahualpa y también de la zona de Yauyos, los obrajes también, como los obrajes de Guaynas, las haciendas, la hacienda Ferbay también, ¿no? Parte también de los ingresos del hospital, algunos negocios, algunos censos propios y sobre todo también algunas cajas de comunidad, porque también de las cajas de comunidad se adquirían dinero para el mantenimiento también de este hospital que era de españoles, ¿no? Entonces simplemente felicitarlo al profesor Julio Buenaño por la tesis y espero que esta tesis pues sea publicable más adelante porque también es un trabajo de investigación. Bueno, muchísimas gracias por la... Entonces pasamos a la tercera fase, que es la fase de privada entre nosotros, que les ruego al público y a Julio que se retire un momento. Acta de sustentación. En Lima, a los 27 días del mes de junio del año 2023, mediante sustentación presencial a cargo de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos a las 03 p.m., bajo la presidencia del doctor Cristóbal Roque Aljovín de Lozada y con la concurrencia de los más miembros del jurado de tesis, se inició la ceremonia invitando al graduado Buenaño Olivo Julio César para que hiciera la exposición de la tesis para optar el grado académico de magíster en Historia Convención en Historia Económica, siendo el trabajo titulado Historia Económica del Real Hospital de San Andrés. A continuación fue sometido a la objeción por parte del jurado. Terminando esta prueba y verificando la votación, se consignó la calificación correspondiente a excelentemente. Mis felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Ya. Por tanto, el jurado, de acuerdo al reglamento de grados y títulos, acordó recomendar a la Facultad de Ciencias Sociales para que proponga que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgue el grado académico de magíster en Historia Convención y Historia Económica al bachiller Buenaño Olivo Julio César, siendo las 4:30 p.m. y para constancia se dispuso extendiera la presente acta, firmada por Cristóbal Roque Aljovín de Lozada, presidente, Ruth Borja Santa Cruz, miembro, Juan Carlos Guaraga Acuña, miembro, y Dino de Teodosio León Fernández, asesor. Mis felicitaciones a eso, Julio. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Felicitaciones. ¿Ah? Gracias. Gracias. Esto lo llevo. Yo lo llevo. Gracias. Doctor.